Bueno, muy bien. Les recuerdo que en Punta del Este hay un lugar único que se llama La Vileta Residencial para mejorar la calidad de vida de nuestro adulto mayor si tienen que llegar a tomar esa decisión. Es un lugar responsable, comprometido, donde te van a hacer sentir como en casa, con prestaciones y servicios excelentes, con estadías permanentes y transitorias, con recuperación y rehabilitación postoperatorias. Están invitados a conocer sus instalaciones. Allí está la dirección. Calle Pilcomayo, casi Pedragosa Sierra, teléfono 099-112233 o a través de su web www.lavileta.com.uy. Muy bien, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados en este segmento del programa. Nos acompaña Marila Vivone, vocera de Bomberos. Muchísimas gracias. Ayer era una locura, igualmente gracias porque te prestaste mucho a comunicarte con los medios. Hoy tenés un ratito más tranquilo para poder estar aquí con nosotros, gracias. Bárbaro. Y a su lado Juan Luis Pérez, meteorólogo, director de Nimbus Weather. ¿Cómo le va? ¿Qué es esa cara de, viste, es como un emoticón cuando tiene los ojos a media asta y la sonrisa, viste? A ver. No vale. ¿Usted advirtió algo que otros no? Nosotros no podemos advertir. Pueden hacer pronósticos solamente. Claro. Bueno, digamos que, como siempre, lo que hablábamos la otra vez en el modelo 12 horas antes, nos estaba indicando de que ese -6 en el BLI, en el ahí índice, traduzca, por favor. Porque... índice de estiramiento, el mejor índice de estiramiento atmosférico. Es un ploteo que se hace a 120 horas y que cuanto más negativo es ese valor, mayor probabilidad de ocurrencia hay. Por debajo de -4 ya es peligroso. Teníamos -8. O sea, era casi imposible que no ocurriera. Para poder tener ese pronóstico, para poder hacer esa medición, ¿ustedes tienen alguna tecnología que no tenga Inumet? Nosotros, todo eso lo produce un modelo numérico. Nosotros corremos en Nimbus un modelo numérico 2 veces al día. Le lleva unos 12 minutos, 15 minutos a los servidores a armar esas 3000 y pico de cartas. La mayoría de las veces esas cartas no mencionan o no anuncian nada extraordinario. De todas maneras, todos los días se suben al sitio y se reanalizan y lo estamos mirando. Generalmente uno, de las observaciones anteriores, vas viendo cómo va progresando una situación y si se puede volver peligrosa o no. A partir de ahí se refuerzan esos modelos generando otras gráficas y se hace un análisis de la situación. De forma tal de que 12 horas o en algunos casos 24 horas antes se pueda conocer la trayectoria de una depresión o de una turbonada o lo que fuere. Bien, lo pregunto porque en realidad entre las polémicas que se suscitaron hace un tiempo y que hoy vuelven a estar sobre la mesa, tiene que ver con el tipo de recursos tecnológicos que tiene el Estado, que tiene Inumet, radares particulares. Usted sabe mejor que yo, por supuesto, qué tipo de equipamiento se necesita para poder ajustar y ser lo más certero, no solo en el pronóstico, sino después en el análisis para desarrollar alertas, ¿no? Sí, a ver, la tecnología para diagnosticar el tiempo meteorológico ha sido la que se ha venido usando durante décadas. Son estaciones meteorológicas, anemómetros, veletas, pluviómetros, instrumentos que hoy por hoy son digitales y muy precisos. Hace unos años prácticamente no se tomaba en cuenta el primer lugar después de la coma. Hoy los sensores hay que desestimar hasta el tercer lugar después de la coma. Se puede medir con mucha precisión. Ahora, para poder hacer eso es la observación meteorológica. Eso es lo que está ocurriendo o lo que ocurrió. Sí, sí. El tema es cómo adelantarse. Pronosticar. Exacto. ¿Qué es un radar Doppler? Bueno, un radar Doppler es un sistema que mide emitiendo pulsos de radiofrecuencia a la atmósfera y rotando al mismo tiempo y recibiendo esos ecos que rebotan en supuestas cosas que queremos medir. Entre otras cosas, viento. El viento cuando se desplaza y diferentes temperaturas producen ecos diferentes y se puede diagnosticar con mucha anticipación, como 20 minutos o media hora, la trayectoria de un tornado, de una turbonada, de una granizada muy fuerte o de lo que se llama cizalladura, si se utilizaran para diagnosticar cabeceras de pistas de aeropuertos. Es un instrumento más. El radar meteorológico... ¿Pero muy importante? A ver... Porque para la propia nueva directora de Inumet, 9 meses atrás era algo muy importante. Se había planteado que teníamos que tener un radar Doppler. Ahora resulta que no, que ni con el radar Doppler se habría podido pronosticar. Entonces...
El radar Doppler viene después que hemos tenido, o sea, después que estamos corriendo un buen modelo, después que alguien toma la decisión de correr un modelo numérico en forma periódica, seria, ininterrumpida y que además se tome en cuenta lo que genera ese modelo, el siguiente instrumento puede ser un Doppler. Cuando sabemos que el modelo dice que a determinada hora se va a producir una situación de esa naturaleza, entonces el Doppler va a determinar con más precisión y apoyando la gestión del modelo numérico va a decir, sí, es correcto, Montevideo va a tener un área de inestabilidad tal que va a generar turbulencia y el radar Doppler nos va a indicar media hora antes dónde va a hacer contacto ese... Es un gran instrumento. Entonces no se puede decir que no cambiaría el escenario del pronóstico con un radar Doppler. Otra de las... También parece estar en el modelo, ¿no? En el modelo numérico. El modelo numérico, supongo yo que es un programa de computadora que interpreta diferentes informaciones que vienen de diferentes ámbitos. Es bastante más que un programa de computadora. De hecho, correr un modelo numérico a escala global solamente lo pueden hacer 5 o 6 lugares en el mundo donde están los supercomputadores. Lo que se puede hacer en la región es negociar trozos de modelos para que puedan ser corridos en administraciones o privadas o, como en el caso de Uruguay, una administración pública. Nosotros hace mucho celebramos un convenio para tener un recorte de ese modelo y correr en nuestras oficinas un modelo de predicción numérico de 5 días. Hasta ahora, ese modelo de predicción ha servido para salvarnos varias veces. A nosotros nos gustaría que, en lugar de estar el día después, con el diario del lunes, estuviéramos el día antes, cuando disponemos de esa información. ¿O hay muchos modelos? No, nosotros usamos el modelo ETA modificado, pero hay 3 o 4 modelos más muy precisos. Cualquiera de esos modelos, ayer hubiera sido posible diagnosticar el perfil atmosférico que teníamos. Ahora, ¿se podía saber en qué lugar de Montevideo iba a ser impacto? No. Para eso, un radar Doppler hubiera sido una herramienta perfecta para demostrar de que con ese instrumento, media hora antes, con ese instrumento se podía decir de que iba a ser el eje de José Valle Ordóñez y que Parque Valle iba a ser el final de la trayectoria y que luego que atravesara y entrara mar adentro se iba a disolver. Eso el Doppler lo hubiera dibujado. Y la pregunta está arriba de la mesa. ¿Y por qué Inumet no hace eso? ¿Qué es lo que no tiene Inumet que tú puedas decirnos ahora? Que tú sí tienes. Bueno, políticamente correcto. Políticamente correcto. No, pero claro, porque esto es conocimiento para el público y además nos estamos alegrando que no murió nadie, pero de casualidad. Sí, de casualidad. No puede pero a ver, permítanme repasar lo que dijo la propia nueva directora de Inumet, Madeleine Renom, el 19 de abril del 2016, después del tornado de Dolores. Dijo que se había realizado un informe en conjunto que advertía que su adquisición hubiera permitido detectarlo entre 10 y 20 minutos antes de que tocara la Tierra el tornado. Ella dijo, no tenemos instrumental, un radar Doppler, para poder pronosticar o ver las posibilidades de la ocurrencia de un tornado en una región un poquito más acotada, más centrada. Dijo ese día Renom en una entrevista en el programa radial En Perspectiva. Ahora que es directora, ella plantea otra cosa. Dice que los pronósticos adelantados no se pueden hacer acá ni en ningún país desarrollado. Bueno, un pronóstico siempre es algo adelantado. No se puede hacer por definición. Estoy leyendo entrecomillado, quiero creer que el medio de prensa... ¿Podemos pedir un tape? A ver qué aparece por allí. Gracias. A las 12:10, Inumet señalaba que la alerta continuaba siendo amarilla. Y recién a las 12:23 cambiaba a naranja, cuando las ráfagas de viento ya se habían desatado en torno a las 12:12. La directora de Inumet reconoció que se trató de un error humano. En ese momento, sí tuvimos un cierto error y se actualizó naranja porque salió 12:10 una actualización del amarillo y salió, era naranja, errores humanos, no más que eso. Ya estaba conversado que era naranja y se acomodó enseguida, fueron 10 minutos. De todos modos, la responsable del Instituto Meteorológico aseguró que por tratarse de un tipo de tormenta severa con nubes de desarrollo vertical que generan fuertes corrientes de viento, hubiera sido imposible predecir el momento o el lugar donde las ráfagas superiores a 120 kilómetros impactarían. No es un tema de tecnología, es un tema de conocimiento de la atmósfera y la parte caótica y de la mesoescala, que es una dinámica muy rápida y que es independiente de la tecnología. Esto, digamos que no se hace acá, no se hace ni en ninguno de los países más desarrollados del mundo.
no solo con la tecnología, sino con la cantidad de gente y con los recursos humanos. Lo estamos escuchando atentamente. Es difícil. A ver, No, pero anímese. Voy a hacer una cita nada más. Hay un programa en Discovery Channel que son cazatornados, cazadores de tormenta, sí. en donde sin el radar Doppler que llevan en la caja, le es imposible a los que van a filmar saber dónde va a ser impacto el tornado. Están mirando permanentemente una pantalla con 20 minutos de anticipación y mandan los móviles, todo lo hemos visto. Y mandan los móviles. ¿Y cómo saben dónde mandarlos exactamente? ¿Cómo saben dónde mandarlo? ¿Lo adivinan? No, tienen un radar Doppler. Tienen un radar Doppler. Ahora, eso sirve en un periodo de tiempo muy corto. Hace un tiempo se pensaba, y todavía sigue existiendo, la idea de que un radar Doppler de los grandes, de los llamados en banda C, era una cosa que costaba un poco más de $500,000. Hoy existen, de la misma forma que se achicaron las antenas parabólicas y hoy son pequeñitas, existen unos radares pequeños de 50 kilómetros de cobertura, que son 7.000 kilómetros cuadrados, o sea, tampoco es poco. Para un departamento sobrarían, que cuestan $60.000. O sea, que se pueden implementar en un fin de semana, que consumen lo mismo que un cargador de una batería de moto y que pueden ser transportables encima de un auto si se los quiere instalar o móviles o fijos. O sea, no es excusa de que hoy no estemos en condiciones económicas adecuadas como para hacer una adquisición. De hecho, yo lo venía diciendo hace poco, estamos hablando con algunas intendencias para que, a ver si las intendencias más afectadas podrían llegar a estar tomando ellas a su recaudo la implementación de redes Doppler para poder prevenir a la gente. Y como decía el amigo, no ha muerto más gente porque el factor suerte ha sido determinante, pero no podemos jugarnos a que eso siempre va a estar a favor nuestro. Un día va a ocurrir una catástrofe. Bien, me gustaría una vuelta de tribuna, perdón, sobre, puede ser lo que acabamos de escuchar o... ahí está, Ligia. No, comentar lo siguiente, porque me parece que en un momento se habló también del tema de la inversión en Inumet. Es lo que está faltando, no hay una política para invertir en recursos materiales y recursos humanos en Inumet. Así como tampoco hay una política, digamos, por parte del gobierno para también enfrentar los efectos del temporal. Porque capaz que en las redes y en los medios hay fotos de autos, de árboles caídos. Y las casas de la gente en los asentamientos, ¿qué pasó? También, ¿cómo enfrenta esa población, esa parte de la población, los efectos de un temporal? Tampoco me parece que así como no hay una política del gobierno para poder invertir en investigación y en advertir a la población, tampoco hay, que es lo más grave, también para enfrentar los efectos del temporal. Bueno, pero ahí tenemos el Sistema Nacional de Emergencias y eso creo que lo puede responder la propia vocera de bomberos, Vivian. Sí, en Montevideo tuvimos varios sectores afectados con más importancia y relevancia en lo que respecta al centro, Parque Valle y Malvin. Desde las 11 de la mañana hasta las 3 de la tarde, a las 15 horas aproximadamente, entraron 482 llamadas de emergencias exclusivamente en lo que respecta a temporal. Después fueron derivadas a bomberos 295 llamadas de emergencia que en algunos casos se repite. ¿Cuáles fueron esas llamadas? Bueno, como decía la compañera, cortes de árboles árboles y ramas sobre fincas, sobre vehículos, cartelerías a punto de caerse, colapso de determinadas estructuras. Obviamente que en los asentamientos y en lugares más vulnerables la situación fue peor. Por suerte tuvimos que actuar solamente en un caso puntual de un lesionado leve en una rama de gran porte que cae sobre un vehículo y lesiona al conductor, corte en la mano y algunos golpes. Nosotros tuvimos esa intervención. Sí, tengo entendido que después hay un niño también de 12 años. Claro, eso sí, también hubieron como 14, 15 que nos informaron posteriormente, pero no actuó bomberos. Lo único que les puedo informar es lo que actuó bomberos. Y después se hacen inspecciones. Hasta ahora hemos trabajado en lo que compete Montevideo y Canelones, 85 intervenciones reales en cortes de árboles, en colocaciones o sujetar determinada estructura, o solicitar la presencia del arquitecto de la Intendencia para hacer una evaluación más profunda y en caso que haya que desalojar, se desalojaba. O sea, fueron varios factores y seguimos trabajando. Ahora, mucho menos, obviamente, y las situaciones más críticas ya fueron evacuadas. De todas maneras, como bien decían ellos y el compañero, tuvimos suerte de que no haya pasado desgracia porque los vientos fueron muy fuertes.
Sí. A ver, esto es muy serio, de verdad. Y el planteo que se hace acá es, bueno, lo que pasó, pasó, pero bueno, dentro de meses o años esto puede volver a ocurrir. Ahora, yo quiero creer y entiendo que esto pasa así y hay una responsabilidad estrictamente política y por lo menos de Roballo cuando el 24 de diciembre hacía las manifestaciones y las expresiones públicas que hacía criticando a lo privado por hacer estas advertencias. Cuando uno escucha a Roballo, vocero de la presidencia, con el consentimiento del presidente de la República, quiere creer uno de que los mecanismos y los instrumentos están, ¿no? Uno por lo menos cuando escucha a la autoridad dice... Está bien, por algo hace ese planteo. Debe haber equipamiento, profesionales, personal para atender eso. Resulta que pasan los días, pasan las horas y nos enteramos que no, que en realidad tendría que haber otro mejor equipamiento, que debería estar ubicado en otro punto del país y a uno le da la sensación que hay cierta fiebre o un temor por lo privado, que es lo que decía Álvaro recién, cuando comparando con otra situación y otra escala en la educación. Entonces... hay responsabilidad política, por supuesto, y tiene que haber mayor seriedad en esto porque nos preocupa, ¿no? Y como sociedad es delicado. A ver si le podemos pasar a José Luis, por favor, el micrófono. Sí, yo quería mencionar lo siguiente. Veo que ya dejaste la corbata. Por hoy la dejé. Mañana viene camisa abierta, pecho al aire. Hoy estamos con ropa de fajina. Estamos con ropa de fajina. Como en ocasiones usábamos ropa de fajina al integrar el SECOED de Salto. Yo tuve la oportunidad y la responsabilidad de integrar el SECOED de Salto, incluso de presidirlo en alguna ocasión. Y lo que debo decir es que los SECOED, digamos, son la imagen en el país de la descentralización territorial de lo que es la información en el propio terreno, ¿no? Que es lo que debemos apuntar todos. Porque acá se hablaba de que el mapa está como fraccionado por departamentos y todos sabemos que eso en cuanto al clima no es así. No, pareciera que coincide el mapa meteorológico de Inumet con el mapa geopolítico. Es decir, son zonas tentativas. Claro. Es decir, son zonas tentativas y como zonas tentativas también cada región y cada ciudad tiene su propia problemática porque tiene que ver con las condiciones de su infraestructura, tiene que ver con cómo evacúa sus aguas, por ejemplo. Tendrá que ver con que tal vez la alerta naranja no tiene el mismo valor o alcance en un departamento que en otro. Pero iba esto. En el caso de Salto, que es el SECOED donde yo estuve trabajando como presidente de la Junta Departamental en su momento, obviamente que lo que hace es recurrir no solo al informe de Inumet, tiene que cruzar determinados datos que tienen que ver con la región, que tienen que ver con datos que le aporta la propia represa de Salto Grande, que a su vez recupera datos de todo el universo meteorológico desde Brasil, porque digamos nos afecta hasta el caudal de agua que llega al embalse de Salto Grande. Entonces son problemáticas puntuales, pero quiero decir con esto el valor que tiene el SECOED y que a veces lo desestimamos mucho, en el sentido de que es el organismo que puede trabajar antes, durante y seguramente que después, porque cuando nosotros dejemos de hablar de este tema, bomberos, los enfermeros, Defensa Nacional, va a seguir trabajando. Y muchas veces tiene que ver con recursos que van desde los alimentos, la ropa. Entonces, creo que es muy valorable el trabajo del SECOED en el momento puntual, pero también tener en cuenta de que ellos sí pueden cruzar datos y recurrir incluso a datos de privados. Porque una cosa es la advertencia, ¿verdad? Porque sí, es cierto, yo como ciudadano no quiero que todo el mundo me ande advirtiendo. Yo quiero que haya una institucionalidad que poder confiar en una voz, como te dicen confiar en el médico de cabecera, ¿viste? Para no volverte loco. Pero los organismos como el SECOED sí pueden recurrir a diferentes informes. Yo hoy de mañana pensaba, dije, somos un país agrícola ganadero. Nosotros no tendríamos ovejas si un peón, un capataz de estancia, no se levanta, mira y dice, bueno, tengo las ovejas esquiladas y no las encierro, perdí la majada. Entonces, es ese un poco el comportamiento que también a nivel de la ciudad tenemos que tener cuando decimos, bueno, ¿cómo interpreto yo la alerta amarilla? Pero además, ¿qué actitudes tomo? ¿Qué asumo con esa alerta amarilla? Porque ahí está la responsabilidad personal y está la responsabilidad social que tenemos cada uno, ¿no? Yo quiero decir una cosa sobre la responsabilidad política. Comparto plenamente lo que tú decís de Roballo, pero el presupuesto que tiene hoy Inumet
que ellos demandaban 26 millones, se aprueban 5 finalmente. Eso fue aprobado en la rendición de cuentas, donde todos los partidos políticos lo aprobaron. Y yo no recuerdo, desde mi actividad periodística, haber escuchado a nadie de ningún partido político preocupado por el presupuesto que tiene Inumet. Son los mismos que ahora dicen que no, se le emboca una, está mal, faltan recursos, pero son los que... Bueno, pero yo recuerdo que en el 2005 hubo incluso un llamado a sala, ¿no? De parte de los partidos de la oposición, luego que ocurrió aquel desastre, para informarse a ver qué era lo que estaba pasando, qué era lo que se necesitaba. darle recursos, estamos preocupados por otras cosas, sino por qué nos va a pasar en materia de tiempo. Álvaro. Yo cuando escucho que el famoso radar cuesta $1 millón, se me viene a la cabeza los 40 millones de dólares de Antel Arena, los 300 millones de dólares de Alur, los 15 millones de dólares de Alasú. Me parece que si habrán temas más importantes. ¿Cómo? No, que no sé qué tiene que ver, digo, la relación Tiene que ver en el mal gasto y en la mala gestión que hace este gobierno, y que cuando depende del cuidado de la salud de los uruguayos, no prestan atención. A ese punto voy. Estoy de acuerdo con mi tocayo. Son dineros públicos y los dineros públicos... Creo que te quiere responder. Por último, señores, orden, por favor. Por último, quiero decirle, ya que estamos tan abrazados al Mercosur, Brasil y Argentina no le erran tanto los pronósticos que tienen en materia de estos temas. ¿No se puede hacer un convenio regional entre todos los países para cooperar con estas situaciones? Una consulta. Si en realidad no hubiera tenido lugar el error humano al que hace referencia la directora de Inumet, si no se hubiera equivocado la persona que tenía que apretar el botón naranja y apretó amarillo, o no sé cómo es la operativa, ¿estaríamos hoy hablando así? No, es que 13 minutos, dijo, fue la diferencia, ¿no? No fue, Era a las 12 se hacía la actualización. A las 12 era la hora en que, según la directora, ya sabíamos que era naranja, pero pusimos amarilla por error. Y lo publicamos 12, 23. Ahí, y además la naranja recién se publicó y 23. Entonces pregunto, si no hubiera tenido lugar ese error, ya era tarde. hoy, no, es que no sé con cuánta más anticipación, aún con la mejor tecnología, puedas anticipar con más de media hora. Nos acaba de decir... Más de media hora es imposible. Nos acaba de decir que mucho antes advirtió. Por eso vuelvo a formular la pregunta. 2 horas antes. 12 horas 12 horas antes. 12 horas El antes. Servicio Meteorológico Argentino también advierte y emite una alerta roja que comprende a nuestro país. Correctísimo. Perdón que insista, estimado Pérez. Necesito saber, incluso para saber sobre qué clavo golpear, porque estamos hablando del presupuesto y todavía no me queda claro si es por presupuesto, si es porque los que están haciendo el trabajo no están preparados para, o hay otras razones que expliquen por qué una información que otros tenían en el ámbito privado y público en otras naciones, nosotros no. Y necesito que me cuentes eso. Yo se lo voy a contestar concretamente. Todos los productos que genera Nimbus son libres. Lo puede acceder meteorólogos, público en general, no se cobra por acceder a la propia Inumet. El modelo de predicción que daba actividad convectiva estaba listo 12 horas antes. Era mirarlo, analizarlo y pintar de rojo el Uruguay a las 6 de la mañana. Se lo digo así concretamente. Perfecto. Y yo eso lo entiendo. Ya está la respuesta. La pregunta es, quiero que me digas tú... Estoy tratando de formular esta pregunta. Quiero que me digas tú por qué crees que Inumet no pudo darnos esa información. Tranquilo. Él tiene palabra, tiene voz, podrá defenderse solo. Lo que quiero que me digas es por qué crees tú que Inumet no lo hace. Porque creo que lo sabes o tenés una hipótesis y acá está la madre del borrego, chiquilines. A ver, a los privados se los suele ver como que somos enemigos del ente oficial. Nosotros siempre hemos aportado una opinión proactiva sobre queremos colaborar en la elaboración de una alerta temprana. Lo hemos dicho en todos los idiomas, lo hemos planteado a nivel de las autoridades de que no somos el enemigo, estamos en el mismo equipo, estudiamos en los mismos lugares, nos formamos con los mismos profesores y uno no puede estar en el banco oficial y el otro en el banco privado tirándose piedras. A mí no me gusta criticar por el simple hecho de hacerlo. Cuando encuentro que un procedimiento se realiza de una forma no correcta, no importa si es un compañero de trabajo mío de mi empresa o si es un ente oficial, yo se lo voy a decir de cualquier manera.
si cae bien, cae bien, y si cae mal, cae mal. Pero cuando la información está disponible y yo no tomo las medidas correctas y no lo anuncio correctamente, o, qué sé yo, por alguna omisión, o puede haber error humano, pero no puede haber tantos errores humanos. Lo que yo sugiero modestamente a los medios de comunicación, incluido este canal, es que empecemos a ir directamente a las fuentes de las instituciones privadas que trabajan estos temas. Bueno. Y por lo menos como un espejo. Decir, bueno, Inumet dice esto, las otras instituciones dicen esto. Eso sería ya un inicio de solución. Pero Álvaro, ¿no es lo que no hay que creer acostumbrado a hacer? No hay que creer más en los a tal de tal canal, a tal de tal canal y a tal de tal canal, y dicen cosas que a veces coinciden y a veces no. El problema surge cuando desde las autoridades se nos pide, hey, concéntrense en nosotros que tenemos la información posta. Ahí surgió el tema, porque hasta ahí... Es hacerle caso a las autoridades, No. lamentablemente. No lo hacen, Álvaro. Eso ocurrió. Ese fue un desliz inadmisible del prosecretario de la Presidencia, lo conversamos acá, ¿se acuerdan? Y todos coincidíamos, es que la actitud había sido incorrecta. Pero también todos recordamos que así como tiró eso, a los pocos minutos retrocedió. Entonces, no sigamos diciendo que el gobierno hace eso, porque si intentó hacerlo, ya lo descartó. Sigamos avanzando. Descartó lo jurídico, pero sí sigue diciendo que la advertencia y la alerta solo la pueden manejar el Estado. Pero no hay norma que dice eso. ¿De dónde sale eso? Dice Roberto Si que dijo, lo al asiste contrario, el orden jurídico. Lo escuché esta mañana. Antes que nada está la libertad. Y la libertad es, si yo tengo una información, la puedo dar, muchachos, vamos. Sí, pero vamos. una advertencia, una alerta solo la puede dar un organismo oficial, me parece. Pero me parece lo lógico. Llamale H, claro. Ahora, Pero tenés la libertad de fijarte en otro sitio a ver qué te dicen. Si mi amigo Pérez tiene esa información y es pública, yo accedo y me entero y dice, mira, coincide con lo que dice Inumet, qué bueno. Mira, hay diferencia. Es más, no solo son diferentes, son contradictorios. Bueno. Libertad de expresión que nos permite a los ciudadanos decidir en quién creer. Y si decidimos en quién creer, va a ser tomando como antecedentes los mamarrachos y los escándalos de quienes se equivocaron en anteriores oportunidades. Con micrófono, por favor. Acuérdense que sin micrófono no se nos escucha. En cuanto a la libertad, eso es así y va a seguir siendo así. La información es libre, está en todos los lugares. Es más, el problema que tenemos justamente no es de que no exista información, sino de acceder a la información correcta. El tema es la advertencia quién la puede dar. Porque si depende de que 5 personas me digan roja, naranja, amarilla, y de eso depende de que yo mande a mis hijos a la escuela o no, me parece que... O que un trabajador no sea recriminado por no ir a trabajar porque le asistía a la alerta roja. El tema un poco también es eso. En realidad todos tenemos derecho a acceder a la información y todo el mundo tiene derecho a ejercer su profesión liberalmente, pero la realidad es que la alerta roja de emitir de que los entes públicos no funcionen o que las escuelas no pasen falta, las tiene el Estado. En ese sentido, sí, el problema es que el Estado está fallando sistemáticamente. Y yo creo que un poco lo de la voluntad política que se hablaba acá no va tanto en el presupuesto, sino que en realidad es un eje de voluntad política que no se invierte en ciencia. Esto es ciencia, no es opinable. Es que la presión atmosférica tiene una corriente que se mide de tal forma y que hay un modelo que es matemático, estadístico y físico. Entonces, pero cuando hablamos de la responsabilidad política, lo justo es abarcar a oficialismo y oposición, que en el momento del presupuesto también tiene la opción de cambiar las reglas del juego. Discutió y tampoco tenemos la información como población. Vamos a hacer una pausa, señoras y señores, si me permiten. Les recuerdo que las mejores colecciones de lentes de sol del verano 2017 ya están en la óptica Estela Ginchuk, en cualquiera de sus locales. 7 en total, 5 en Montevideo y 2 en Punta del Este. Hacemos una pausa y ya volvemos.